Saludarles nuevamente, bienvenidos a lo que es el módulo número 2 de farmacología de corticosteroides, ¿verdad? Nuevamente, soy la docente doctora María Fernanda Madrid y también estaré acompañando con ustedes este módulo número 2. Ok, de acuerdo a la estructura del curso, como la hemos estudiado en el módulo anterior, seguimos con lo que es mecanismo de acción y receptores, ¿verdad? Entender lo que son receptores glucocorticoides, efectos genómicos y no genómicos, impacto en inflamación, sistema inmune y su metabolismo. Entonces, solo para recordar del anterior, concepto muy importante, farmacocinética, lo que el organismo le hace al medicamento. Farmacodinamia, lo que el medicamento le hace a nuestro organismo. Siempre tengamos eso presente, que será la solución para muchos trucos dentro de lo que es la farmacología en general. Ok, vamos a definir qué es el mecanismo de acción. Este es un término muy utilizado para describir de forma formal la manera en la que un medicamento o una sustancia va a producir un efecto en el cuerpo. Por ejemplo, el mecanismo de acción de un medicamento podría ser la forma en que se modifica el objetivo, recordemos que también lo conocemos como diana, o específica en esa célula, es decir, puede ser una enzima, un receptor o una multiplicación celular. Conocer el mecanismo de acción nos va a proporcionar información sobre cuán seguro es el medicamento y qué efectos va a tener sobre el cuerpo. Además, nos va a ayudar a identificar cuál es la dosificación adecuada para que ese medicamento pueda ser utilizado para nosotros conseguir el efecto terapéutico que queremos en nuestros pacientes y lo más probable, ¿verdad?, cómo podrían responder a nuestro tratamiento. Entonces, de forma más específica, el mecanismo de acción y los receptores de corticosteroides. Estos corticosteroides son potentes moduladores de la respuesta inmune y metabólica, como hemos ido viendo, y actúan a través de ¿qué? De receptores intracelulares específicos, lo que permite la regulación específica de ciertos genes. Entonces, tenemos receptores extracelulares, que esos van a estar en la superficie de la membrana de una célula, y los intracelulares que van a estar dentro, ¿verdad?, de lo que es el espacio celular. Cuando hablamos de expresión génica, prácticamente nos tenemos que tener en cuenta que tenemos la parte a nivel nuclear también. Entonces, comprender este mecanismo es clave para poder utilizar estos medicamentos de forma segura y efectiva en la práctica clínica. Los receptores de glucocorticoides, también conocidos como GR, pueden algunos ubicarse, ¿verdad?, en el ámbito citoplasmático y pueden estar en estado inactivo. Entonces, en esta imagen tenemos lo que es una representación gráfica de una célula. Recordando que la célula va a estar conformada por diferentes organelas dentro de ella, lo que es el citoplasma y la parte nuclear. Y nos dice que lo vamos a encontrar en la parte citoplasmática, sabiendo que anteriormente ya sabemos que están en la parte intracelular, o sea, en esa parte de aquí. Aquí vamos a tener un complejo inactivo conocido como GR unido a ciertas proteínas de choque. Y esta activación, ¿verdad?, solamente se va a hacer activa cuando tenemos la presencia de lo que es un glucocorticoide que entra a nuestra célula, se acopla a este complejo inactivo que se vuelve ¿qué? Complejo activo, y tiene una activación a nivel nuclear, a nivel genómico. Es decir, que al unirse este corticoide, ya sea como la dexametasona o la prednisona, a este receptor, él va a sufrir una conformación espacial, ¿no? Y se va a liberar ese complejo, y una vez que se libera ese complejo, migra hacia dónde? Hacia lo que es el núcleo, produciendo diferentes tipos de efectos genómicos o no genómicos. Entonces, entender esta vía es muy importante para entender cómo va a desarrollar su efecto terapéutico. Recordemos, se va a encontrar ¿dónde? En el estado inactivo, en el citoplasma. ¿Va a unirse a quién? A proteínas de choque térmico complejo que normalmente está inactivo, y se activa nuevamente, ¿verdad?, al entrar ese complejo a la parte ¿qué? La parte nuclear. Si entra al núcleo,
va a existir una parte de transcripción genómica y transcripción no genómica. ¿A qué me quiero referir con esto en otras palabras? Significa que puede inducir la producción de ciertos genes o retirar la transcripción no genómica, o sea, no producir o inducir la producción de ciertos genes. Pero doctora, ¿en qué beneficia esto al paciente? Bueno, de aquí va a depender las proteínas antiinflamatorias o moduladoras que van a ser liberadas. Siempre hay que entender, vamos a tener el glucocorticoide que va a ser mi proteína efectora, o perdón, mi medicamento efector que se va a unir a un complejo inactivo intracelular que una vez que se encuentran los dos son capaces de producir respuestas genómicas y respuestas no genómicas. Entonces, dentro de los efectos genómicos, modulan la transcripción de genes, ¿verdad? Que son un poco más lentos y estos pueden llevar un poco de horas. Y efectos no genómicos son efectos que actúan en membranas o vías ya de señalización, que son efectos más rápidos y pueden ocurrir en minutos, ¿verdad? Entonces, dependiendo que nosotros queremos conseguir, ya sabemos el tiempo que va a ocurrir si es un efecto genómico o si es un efecto no genómico. Dentro de los efectos genómicos, recordemos, va a haber una transactivación de genes antiinflamatorios, ¿verdad? Donde vamos a aumentar mayores lipocarpina 1, mayores receptores beta 2 y mayores factores de interleucina 10 liberados. Transrepresión, ¿verdad? Va a inhibir ciertos genes proinflamatorios. Cuando hablamos de proinflamatorios, vamos a tener, ¿verdad?, la presencia del TNF-alfa, interleucina 1 o también la COX-2 de forma indirecta. Lo que significa que si son proinflamatorios son aquellos causantes de inflamación y nosotros estamos buscando efectos antiinflamatorios. Entonces lo que queremos buscar es disminuir la presencia de estos factores para poder producir un efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos tener efectos también de inmunomodulación. Modular, en otras palabras, nuestro propio sistema inmunológico de una forma más potente para poder suprimir la inflamación que está ocurriendo en aquel momento de dicha enfermedad que puede ser una forma crónica. Ok, ahora, qué tipos y cómo se clasifican los corticosteroides para entender cuáles serían esas funciones que nos ofrecen? Los corticosteroides, ¿verdad? Ya sabemos del módulo anterior que pueden ser naturales o sintéticos, que son producidos ¿dónde? En la corteza suprarrenal. Y se van a clasificar principalmente según su tipo de acción biológica, su potencia antiinflamatoria y su vida media. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, un esbozo rápido. Tipo de corticoide, acción principal, qué ejemplos están dentro de ese grupo y qué aplicaciones clínicas comunes tenemos. Dentro del tipo de corticoide vamos a encontrar primero, como hemos discutido anteriormente, los glucocorticoides. Los glucocorticoides, como hemos visto, tienen efectos antiinflamatorios, inmunosupresores y actividad, ¿verdad?, metabólica, que puede ser inducida o disminuida. ¿Quiénes serían los responsables dentro de este grupo? Hidrocortisona, prednisona, dexametasona o metilprednisolona. ¿Qué aplicaciones clínicas podemos tener utilizando estos glucocorticoides? Son para enfermedades obviamente autoinmunes, asma, alergias, choques, edema cerebral o para lo que es LMA o leucemia mieloide aguda, que es un tipo de cáncer hematológico. Mineralocorticoides. Regulación de quién? De sodio y potasio y nos ayudan a mantener el ¿qué? Balance hídrico. Podemos encontrar, ¿verdad?, la fludrocortisona, que es utilizada para pacientes con insuficiencia renal o enfermedad de Addison o disanotomías. Ahora tenemos corticoides, ¿verdad?, que van a tener efectos mixtos, ¿verdad? Y se le conocen como corticoides mixtos, o sea que tienen dual. ¿Qué significa esto? Que puedan tener efectos tanto antiinflamatorios, inmunosupresores metabólicos, regulación de potasio en suero
sodio, potasio para mantener lo que es el balance hídrico. Entonces pueden tener la capacidad dual o mixta. ¿Y quién es este responsable? Uno de los mayores, más reconocidos es la hidrocortisona, ¿verdad? Que es un estado, ¿verdad?, donde se puede utilizar como reemplazo hormonal o para pacientes que tienen, ¿verdad?, urgencias suprarrenales. Y ya lo que es en la práctica terapéutica, la mayoría de los corticoides, ¿verdad?, son sintéticos, con una mínima o nula actividad mineralocorticoide para lo que es reducir efectos secundarios. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos clasificar según su vida media y su potencia antiinflamatoria? Sabemos que en la práctica clínica unos van a tener más efecto potente que otro. Y eso se va a deber de que ellos van a tener, ¿verdad?, clasificación de corto efecto, efecto intermedio y largo efecto. ¿Por qué nosotros tenemos que estar conscientes de esto? Porque si necesitamos algo de urgencia, no vamos a utilizar aquel que sea demore 25 horas en hacer efecto, ¿verdad? Si queremos algo inmediato, vamos a utilizar uno de corto efecto. Y así podemos evaluar lo que es su vida media biológica. Evaluamos su potencia antiinflamatoria versus, ¿verdad?, lo que es la hidrocortisona. Como lo hemos evaluado, es dual, entonces igual a 1. Los ejemplos y comentarios clínicos relevantes que podemos entender sobre cada uno de estos grupos. Entonces, comenzando con lo que es el grupo de corto efecto, el de corto efecto va a tener una vida media biológica entre 8 a 12 horas, ¿verdad? Y es clasificado como una potencia antiinflamatoria de 1. De este ejemplar, el más mencionado, como les mencioné anteriormente, es la hidrocortisona, y este es el ideal ¿para qué? Para terapia de reemplazo, mayor actividad mineralocorticoide en pacientes, ¿verdad?, deficientes. Intermedio efecto. Va a durar en media entre 12 a 36 horas, donde va a tener una potencia antiinflamatoria entre 4 a 5, y aquí podemos clasificar a la prednisona, prednisolona y metilprednisolona. Uso frecuente, ¿verdad?, en patologías inflamatorias agudas y crónicas. Largo efecto, de 36 a 72 horas, donde va a tener una potencia antiinflamatoria más o menos de 25, y vamos a tener, ¿verdad?, dexametasona, betametasona, donde van a ser totalmente potentes para inmunosupresión y son útiles para pacientes con edema cerebral, pacientes en choque anafiláctico, pacientes en quimioterapia y también pacientes que están recibiendo, ¿verdad?, algunos antimédicos. Dicho de otra palabra, a medida que va aumentando su potencia antiinflamatoria, significa que tiene más potencia, ¿verdad? Mayor efecto antiinflamatorio. Entonces, si comparamos la hidrocortisona con la betametasona, ¿quién tendría mayor efecto inmunosupresor o inmunomodulador o antiinflamatorio, ¿verdad? Hay que tener muy presente cuál es esta clasificación. ¿Qué formas farmacéuticas y guía de administración son las que podemos encontrar? Recordando rápidamente, tenemos la vía de administración oral para tratamientos crónicos, tratamientos inmunosupresores o autoinmunidad para pacientes asmáticos o asma moderada y pacientes con LMA. Fácil de administración, titulación muy flexible, ¿verdad? Esas son las ventajas que nosotros tenemos y la opción por cual nosotros escogeríamos, ¿verdad?, una administración oral. Una administración intravenosa o IV es para urgencias respiratorias, choque anafilácticos, edemas cerebrales y también para pacientes con LMA. ¿Por qué? Porque nos ofrece una acción rápida, control preciso de la dosis que está siendo administrada. Recordemos, ¿verdad? Hay que tener de base cómo sería esa farmacocinética en ese paciente. Si es una administración inhalada, sería para pacientes con asma o con EPOC, lo que haría una alta eficiencia local, disminuyendo efectos sistémicos. Sin embargo, no podemos descartar que esta eficacia local, como viéramos anteriormente, siempre vamos a tener algo o un porcentaje de medicamento que está siendo absorbido para llevado a circulación sistémica, ¿verdad? Ahora, tenemos la administración tópica intralesional también, para enfermedades más que todo dermatológicas o como artritis local, para tener lo que es un efecto local directo.
intramuscular, alternativa, ¿verdad?, de DEPOT o conocida como de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque va a tener menor frecuencia de administración. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros depositamos el medicamento a nivel intramuscular, por ser un ambiente no muy liposoluble, muy hidrosoluble, sí, muy hidrosoluble, él se va a concentrar prácticamente en el músculo, parte de lo que es grasa, y se va a ir liberando a medida va pasando el tiempo, que significa que el paciente va a estar mayor cubierto por mayor tiempo, a diferencia que fuera una administración intravenosa, porque va directamente a torrente sanguíneo. También tenemos, ¿verdad?, la vía oftálmica, la vía nasal o la vía articular. Esas ya son vías más especializadas. ¿Para qué? Para tener un uso, ¿verdad?, más local, más localizado, más específico de acuerdo al problema que se desea tratar. Comparación práctica, ¿verdad?, de fármacos más comunes. Tenemos el fármaco, como mencionábamos anteriormente, con actividad mineralocorticoide o actividad antiinflamatoria alta, con una potencia de 1, con una vida media de 8 a 12, y normalmente se va a utilizar ¿en dónde? En pacientes con terapia de reemplazo adrenal. Prednisona, más o menos una potencia antiinflamatoria de 4, una actividad mineralocorticoide moderada, una vida media de 12 a 36 horas, y se va a utilizar más que todo que en pacientes con asma, pacientes con problemas autoinmunes o pacientes alérgicos. Metilprednisolona tiene una potencia antiinflamatoria de 5, va a tener una actividad mineralocorticoide más baja y tiene una vida media muy similar a lo que es la prednisona. Y se utiliza más que todo en broncoespasmos, pacientes con LMA y reacciones severas. Si tenemos la dexametasona, recordemos que tiene una potencia antiinflamatoria mucho mayor, pero tiene una actividad mineralocorticoide muy nula y tiene, ¿verdad?, lo que es una vida media bastante alta, de 36 a 72 horas. Y es utilizada y es de preferencia para aquellas situaciones como choque anafiláctico, edema cerebral y también, ¿verdad?, con algún tipo de efecto antiemético. Ahora, tenemos la fluorocortisona, que tiene una potencia antiinflamatoria de 10, una actividad mineralocorticoide muy alta y una vida media de 16 a 36 horas. Y es más utilizada ¿para qué? Para insuficiencia suprarrenal, cuando el paciente ya no está produciendo de forma intrínseca, ¿verdad?, o de forma propia, esa producción endógena que diramos en el módulo 1. Entonces, ¿qué puntos claves ustedes deben recordar siempre en su práctica clínica? Recordar que la elección del corticoide va a depender de 3 situaciones muy importantes. ¿Con qué objetivo lo vamos a utilizar? Si lo quiero más antiinflamatorio, inmunosupresor o reemplazo hormonal. La velocidad de acción requerida, si es una situación de emergencia, si es una situación más tranquila, más crónica, porque el paciente no estaba más crónico, una situación más aguda. Y cuánto va a durar el tratamiento y qué riesgo de efectos adversos va a tener ese paciente si tiene un tratamiento prolongado, cómo debe hacer el desmame. Entonces, en estos 3 cuadritos que tenemos aquí, a su derecha, pueden observar que son los puntos más importantes, claves que hay que recordar cuando escogemos un corticoide. La acción también prolongada, como la dexametasona, no debe usarse en forma crónica ni sin supervisión, ¿verdad? Porque su alto riesgo de efectos secundarios es muy grave, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser un profesional de salud que está habituadamente a utilizar este tipo de medicamentos, que es la dexametasona, no porque la miremos junto a otras vitaminas acopladas, vamos a estarlo utilizando de forma recurrente, ¿verdad? Porque siempre van efectos adversos a largo plazo muy riesgosos para el paciente. Ahora, aquellos de acción intermedia como la prednisona, la metilprednisolona son los más usados en la práctica clínica porque si hemos observado dentro de su perfil, es un perfil más medio, más equilibrado, más moderado, ¿verdad? Ni que tiene una potencia tan alta para ofreceros un riesgo severo, pero tampoco un riesgo no tan bajo. Entonces estamos como un equilibrio medio, ¿verdad? Que son siempre la mayoría que se van a utilizar para efectos inmunosupresores
o antiinflamatorios. Entonces, dentro de la aplicación práctica, podemos tener para lo que es una crisis asmática severa, se prefiere ¿quién? Metilprednisolona como intravenosa. ¿Por qué? Porque nos ofrece un inicio de acción rápido y buena potencia antiinflamatoria. En tratamientos prolongados para enfermedades autoinmunes se usa prednisona oral por su perfil farmacocinético más manejable, ¿verdad? Y con un equilibrio más tranquilo para el paciente. Y por otro lado, la dexametasona se reserva para escenarios que requieren efectos prolongados y efectos más potentes. Por ejemplo, pacientes que están con edema cerebral o pacientes que están recibiendo su quimioterapia. Entonces, ¿qué impactos va a tener estos medicamentos sobre el sistema fisiológico del paciente? Recordemos, cuando hablamos parte fisiológica de un paciente, estamos hablando de pacientes que tienen, ¿verdad?, un funcionamiento normal. Si hablamos de funcionamientos o sistemas fisiopatológicos, estamos hablando ya de una enfermedad como tal. Entonces, a nivel fisiológico, en el sistema inmune tendríamos, ¿verdad?, supresión de linfocitos T y B, inhibición de citocinas proinflamatorias, reducción del infiltrado celular, lo que lleva a trabajar directamente en inflamación. También tiene alguna actividad, ¿verdad?, un poco indirecta, pero no deja de tenerla a través de la inhibición prolongada de lo que es la fosfolipasa A2, prostaglandinas y leucotrienos, que es un mecanismo de acción más ligado o más unido cuando hablamos de AINES. Disminuyen la capacidad, ¿verdad?, de permeabilidad capilar, menos edema, ayudan al metabolismo, aumentando la glucogénesis hepática o aumentan, ¿verdad?, la hiperglicemia o hiperglicemia. Por otro lado, en pacientes diabéticos hay que tener, ¿verdad?, un poco más de cuidado con la dosificación para no tener un efecto adverso de aumento de azúcares. El paciente también puede llevar a procesos, ¿verdad?, de catabolismo. Es el proceso de catabolismo proteico y es aquel paciente que va teniendo, ¿verdad?, deficiencia o pérdida de lo que es masa muscular. Se puede redistribuir, ¿verdad?, lo que es la grasa corporal y se retiene más líquidos como sodio, es mayor expresión de potasio, agua y son efectos como si fueran un efecto mineralocorticoide secundario. Entonces, aquí es donde viene el efecto que observaba, que yo les comentaba anteriormente, el efecto patológico del síndrome de Cushing, ¿verdad? Donde la persona va teniendo menor masa muscular, se distribuye lo que es la grasa corporal, acumulándose más en la parte superior, disminuyendo en la parte inferior, entre otras cosas, ¿verdad? Aumentando edema, presión arterial, aumentando, ¿verdad?, lo que es la glicemia en ese paciente. Entonces, aunque parezcan inofensivos y en algunos momentos se acompañen con ciertas, como mencionaban, vitaminas, que las venden muchas veces como antiestrés, siempre hay que tener cierto cuidado. Porque por menorar un poco, si no sabemos la dosificación o esquema terapéutico o cuáles son las condiciones patológicas del paciente, no podemos, ¿verdad?, abusar o indicárselas a gusto a ese paciente. Entonces siempre, por mucho que sea incómodo para el paciente, tenemos que ser responsables en saber preguntar e indagar si el paciente está teniendo otra terapia farmacológica, porque es necesario saber si este paciente es diabético, si es hipertenso, si le conviene o no este tipo de terapia, ¿verdad? De una forma más responsable. Y ahora que nosotros tenemos este conocimiento, vamos viendo cuál sería ese impacto en este sistema fisiológico. Aunque nuestro sistema regulatorio a nivel inmunológico sea muy bueno, recuerden, pasa desde un sistema inmunológico hasta un proceso de desinflamación, pero no termina ahí el proceso, sino que continúa en una cascada de diferentes situaciones que pueden llevar a empeorar la situación de nuestro paciente. Entonces ahora vamos a ver una serie de ejemplos clínicos para poder entender
una forma más racional de aplicabilidad de estos tipos de medicamentos. Perfecto, entonces con esta información de base que hemos estudiado hasta ahora, vamos a ir evaluando cuáles serían esas posibles aplicaciones, ¿verdad? Entonces para eso vamos a entrar con lo que es el clásico caso clínico básico número 1. Perfecto, el caso clínico número 1 vamos a evaluar lo que es el asma aguda grave. Nos dice que es una paciente mujer de 28 años con antecedentes de asma moderada persistente. El motivo de la consulta de esta paciente ha sido porque presenta disnea progresiva, tos seca, sibilancias intensas hasta 12 horas y no se puede controlar, ¿verdad?, con broncodilatadores inhalados. Nos reportan, ¿verdad?, cuáles son los signos vitales de esta paciente y observando que la saturación de oxígeno es bastante baja, 88%. Recordemos que el asma aguda grave es un proceso inflamatorio donde nosotros tenemos nuestras vías aéreas, ¿verdad?, pulmonares normales y por otro lado, cuando están inflamadas, tenemos unas vías aéreas donde el aire pasa de una forma totalmente reducida. O sea que prácticamente el diámetro donde circula el aire es totalmente comprimido debido a que tenemos todo el tejido hasta llegar al alveolo prácticamente inflamado. Entonces aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? El asma, ¿verdad?, de inflamación y regulación inmunológica. Perfecto, la intervención terapéutica que se llevó a cabo fue, ¿verdad?, obviamente al ver los niveles de oxígeno bajos, oxigenoterapia, continuar con los que son los broncodilatadores inhalados y se le administra a esta paciente la metilprednisolona 125 miligramos y de en bolo. Se le hace una evaluación clínica a los 45-60 minutos y se observa que tenemos una mejora significativa de la disnea, reducción de sibilancias, aumentando, ¿verdad?, lo que es la gasometría arterial, llegando a mayor equilibrio. La radiografía torácica no se observan más infiltrados, ¿verdad? Y no recurrió lo que es una intubación a UCI. Entonces, como les mencionaba anteriormente, aquí vamos a tener en el asma aguda grave algo muy importante, un proceso de inflamación y regulación inmunológica. Entonces, aquí necesitamos, ¿verdad?, en otras palabras, retroceder esta inflamación hasta que las vías aéreas permitan tener un diámetro normal, tanto sin liberación de moco para el pase de oxígeno a través de lo que son las vías pulmonares. Cuando se le administra a este paciente la metilprednisolona 125 miligramos y de bolo, o sea que estamos haciendo una administración directa en torrente sanguíneo, tenemos un efecto farmacológico prácticamente inmediato y vamos a tener efectos, como hemos visto, no genómicos y genómicos. Efectos no genómicos, vamos a tener una modulación rápida de los canales iónicos y mediadores inflamatorios, ¿verdad? ¿Qué mediadores, doctoras, están disminuyendo? Los mediadores proinflamatorios, ¿verdad? Con eso se va a reducir lo que es el edema de la mucosa bronquial. Efectos genómicos, o sea que es un efecto, ¿verdad?, más lento, como lo veíamos anterior, y se va a ver en horas posteriores. Vamos a ver supresor de ciertas citocinas proinflamatorias, ¿verdad?, y restauración de la sensibilidad a beta-2 adrenérgico. Aquí este es un punto muy importante, porque esta paciente no estaba teniendo ninguna respuesta ¿con quién? Con los broncodilatadores inhaladores. Entonces, al momento que esta paciente ya es dada de alta y que no fue requerida para intubación, esta paciente puede retornar habitualmente con lo que son sus broncodilatadores, ¿verdad? Porque dentro de estos efectos genómicos ya reduce esa proinflamación, aumentando así la sensibilidad a los receptores beta-2 adrenérgicos que están alocados en tejido pulmonar. Entonces, dentro del resultado final, observamos que la paciente pasó de una saturación de oxígeno de 88 a 96%, dada de alta en 48 horas con corticoides orales de mantenimiento, ¿verdad? Y continúa con lo que es su broncodilatador inhalado. Caso clínico número 2. Vamos a ver una exacerbación asmática y respuesta rápida a corticoides sistémicos. Nos dice que es un paciente hombre de 24 años con antecedentes de asma persistente moderada desde la adolescencia. O
sea que estamos viendo, ¿verdad?, un paciente asmático crónico. Medicaciones previas, ¿verdad?, que el paciente tiene son broncodilatadores de rescate y uso irregular de algunos corticoides, ¿verdad?, de forma inhalada. Dentro del cuadro clínico, el paciente llega a urgencias con disnea progresiva, sibilancia, tos seca desde hace 6 horas. La saturación de oxígeno es del 89%. Se escuchan sibilancias bilaterales, tiraje intercostal moderado. Dentro de la decisión del manejo terapéutico para este paciente es nebulizarlo. ¿Con quién? Con beta-2 agonistas de acción corta, terapia y administración IV de quién? De metilprednisolona 125 miligramos. Dentro de la evaluación clínica, a los 20 minutos se mejora lo que es la estabilidad respiratoria mecánica, aumentando saturación de oxígeno al 95%. Y el paciente permanece en lo que es observación durante evaluación y egresa, ¿verdad?, a las 6 horas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos correlacionar el efecto del medicamento que ha sido administrado con sus efectos no genómicos? Observamos, ¿verdad?, que hemos tenido una rápida acción sobre lo que es la señalización inflamatoria y eso disminuyó, ¿verdad?, la permeabilidad capilar y obviamente la broncoconstricción. Como resultado, vamos a tener una reducción rápida del edema y una mejoría de lo que es la ventilación. Entonces, al observar bien el cuadro del paciente y se le administra un medicamento de acción rápida no genómica, podemos llevar a cabo lo que es una permeabilidad menor y lo que es una disminución de la broncoconstricción. Entonces, aquí hay puntos claves que hay que resaltar. Los corticoides sistémicos, recordemos, ¿verdad? Sistémico son aquellos medicamentos que se administran directamente ¿a dónde? Corriente sanguínea sistémica. O sea que van directamente, ¿verdad? Esos no van a reemplazar a los broncodilatadores, ¿verdad? Pero sí van a ayudar a potenciar la respuesta clínica. Ninguno de los pacientes anteriores se les retiró completamente sus broncodilatadores, ¿verdad? Pero sí ayudamos a sensibilizar esa respuesta a través de la administración de lo que es la metilprednisolona. Son especialmente útiles cuando hay exacerbaciones moderadas y graves y la respuesta rápida se asocia a efectos no genómicos sobre células inmunes y endoteliales y requieren un seguimiento muy estrecho, mucha educación sobre lo que es la terapia inhalada de mantenimiento a nuestros pacientes para que el paciente no piense, ¿verdad?, que necesita dejar su broncodilatador, no. Por todo lo contrario, con esta terapia, en este caso de emergencia, lo que se hace es refavorecer la respuesta a este tipo de potencia clínica. Caso clínico número 3. Broncoespasmo severo y respuesta no genómica a metilprednisolona IV. Entonces, nos dice que ingresa un paciente, un varón de 36 años, que ya tiene antecedentes de asma grave persistente en múltiples exacerbaciones previas. Las medicaciones o los medicamentos anteriormente previos son corticoides inhalados de mantenimiento junto con broncodilatadores de larga acción. Estos factores desencadenantes es porque lo que más desencadena en este paciente es la exposición a lo que son alérgenos domésticos. Entonces, este cuadro clínico llega a este paciente, ¿verdad?, con una disnea intensa, o sea, también una dificultad para hablar y uso evidente de músculos accesorios. Se observa que prácticamente cuando tenemos una disnea intensa, las vías respiratorias están prácticamente cerradas. ¿Por qué? Porque tenemos tejido endotelial inflamado, tenemos el paso de líquido, ¿verdad? Porque tenemos mayor permeabilidad capilar, lo que permite o impide, mejor dicho, el flujo de aire por la disminución del diámetro. Lo que este paciente, en otras palabras, presenta también una disminución de la saturación de oxígeno en un 84%. Y en auscultación el paciente se le escuchan sibilancias intensas difusas, expiración prolongada y se observa una hiposecmia leve y una hipocapnia inicial. Perfecto. El manejo terapéutico que se decide, ¿verdad? Obviamente siempre va oxigenoterapia de la mano, nebulizaciones continuas con beta-2 agonistas y el bromuro de hipratropia.
y como, ¿verdad?, administración más de urgencia es de forma intravenosa 250 miligramos ibebolo. Se hace una monitoración estrecha y se evalúa de forma continua cómo está siendo el proceso respiratorio de este paciente. A los 25-30 minutos del post-bolo, o sea, la post-administración, se observa una disminución marcada de lo que es el broncoespasmo, aumentando la saturación de oxígeno de este paciente, o sea que prácticamente hemos tenido de pasar de una reducción del diámetro a un aumento con el tiempo rápido del diámetro, lo que permite el paso de oxígeno disminuyendo la permeabilidad capilar, o sea, quitando la retención de líquidos en ese espacio. En ese momento el paciente, ¿verdad?, ya no requiere un ingreso a UCI, pero sí requiere una observación en sala durante 12 horas con evaluación favorable. Entonces, aquí vamos evaluando cómo los diferentes cuadros clínicos se tienen que evaluar de forma separada y que la dosificación no es la misma para todos, ¿verdad? En un paciente son 125 miligramos, en otro son 250. Y eso va a depender del cuadro clínico de cada paciente. ¿Cuál es la correlación, doctora, entonces fisiopatológica? Aquí observamos la acción, ¿verdad?, no genómica de la fenilprednisolona en altas dosis. ¿Por qué? Aquí tenemos, ¿verdad?, receptores de membrana y vías rápidas de señalización activadas o inhibidas, reducción de lo que es el edema mucoso bronquial, permitiendo que el paciente pueda reducir ese flujo alveolar y aumentar el intercambio gaseoso, eh, ¿verdad?, relajación del músculo bronquial de forma indirecta, favoreciendo así su actividad o la mejor recepción de los beta-adrenérgicos. Y por otro lado, ¿verdad?, como resultado final, la mejoría respiratoria rápida antes de la activación de mecanismos genómicos. Entonces, como puntos clave para recordar y aplicación práctica, este caso, ¿verdad?, nos ilustra cómo los corticoides pueden ser determinantes en el manejo de urgencias respiratorias y actuar rápidamente por inducción de vías no genómicas. La dosis, ¿verdad?, alta de corticoides sistémicos pueden producir efectos clínicos en minutos, son fundamentales en exacerbaciones graves para evitar que estos pacientes lleguen a lo que es una intubación y ventilación mecánica, lo que impide, ¿verdad?, que este paciente probablemente cuando en intubaciones mecánicas ocurren muchos procesos de inflamación, lo que empeora la situación pulmonar del paciente, ¿verdad? Cabe resaltar que no van a sustituir los broncodilatadores, pero sí son acciones complementarias de forma sinérgica y la administración precoz es determinante para una evaluación, ¿verdad?, favorable. Entonces, como resumen clave, aquí tenemos que resaltar algo muy importante. Efecto genómico, regulación, transcripción génica, que va a ocurrir en horas, o sea que es más demorado, y es lo que se espera después de una administración alta en pacientes, ¿verdad? Hay una dosificación alta en pacientes con asma crónica o autoinmunidad. Efectos no genómicos se dan ¿cuándo? En minutos, cuando necesitamos hacer una modulación de membrana y señalización intracelular, como en crisis asmáticas o choques anafilácticos. Efectos inmunológicos inflamatorios cuando tenemos y estamos direccionando más que todo para disminución o supresión de citocinas, prostaglandinas, el leucotrieno. Sin embargo, la hora de acción esta suele ser muy variable y esto es más que todo aplicable para enfermedades inflamatorias y alérgicas y durante el metabolismo, ¿verdad? Recordar que esto va de la mano ya con el efecto final o efecto a largo plazo del uso de estos medicamentos, porque aumenta ¿quién? Glucosa, catabolismo proteico y redistribución de grasa. Y esto puede ocurrir en horas y días, y a medida que se va utilizando en meses o años, ver, ¿verdad?, estos efectos secundarios sistémicos. Entonces, como relevancia clínica, hay que recordar que el uso en enfermedades autoinmunes, inflamatorias, reacciones alérgicas, asmáticas, choques anafilácticos y enfermedades hematológicas es la relevancia clínica más utilizada para evaluar lo que son efectos genómicos y no genómicos.
Y aquí hay que entrar entre una balanza, ¿verdad? Entre lo que es balanza entre efecto terapéutico y efecto adverso. Y aquí, entre esa balanza va tiempo de uso crítico, que es lo más conveniente para este paciente. Además de conocer dónde y cómo actúan, permite personalizar este tipo de tratamiento, minimizando, ¿verdad?, los riesgos para este tipo de pacientes. Entonces, con esto, conociendo un poco de lo que es mecanismo de acción y cómo ocurre a nivel intracelular y a nivel inflamatorio, proinflamatorio o antiinflamatorio, es muy crucial al momento de elegir el medicamento, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Cerramos lo que es nuestro módulo 2. Cualquier duda pueden escribir, ¿verdad? Les repito nuevamente a mi correo personal o a la parte, ¿verdad? De ISIG Internacional para poder debatir cualquier duda que ustedes tengan. Ha sido un placer estar colaborando con ustedes en este módulo número 2.